no hay innovación social sin comunicación, porque no hay innovación social sin comunidad. El vehículo para formarse es la comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Seguimos, un podcast de La Mar de Gente en colaboración con Efecto Colibrí, un canal desde el que profundizamos a través de diferentes modelos y casos de éxito en cómo la comunicación estratégica crea impacto positivo en nuestra sociedad o el medio ambiente. Soy Pilar Balet, fundadora de La Mar de Gente, una empresa dedicada a poner la comunicación en el corazón de la transformación social y desde la que apoyamos a múltiples agentes de cambio a crear estrategias de comunicación que potencian su impacto social. Cuéntame, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy? Me he levantado en Madrid porque ayer fui a una fiesta del aniversario de una organización que se llama FIAC y me he levantado como muy feliz, ¿no? Como muy empoderado porque, bueno, ayer hablamos de muchos proyectos bonitos en Túnez, en Angola, en Paraguay y, bueno, sobre todo porque me di cuenta que mucha gente que yo no conocía pues siguen muy de cerca el trabajo de laboratorio y mi trabajo con el tema del modelo de innovación hexagonal, ¿no? Entonces, bueno, en fin, he vuelto a Zaragoza en el tren, en fin, como esos provincianos que de vez en cuando podemos triunfar un poquito en la capital. Hoy queremos hablar sobre comunicación e innovación social. Más concretamente, sobre el papel que juega la comunicación en los procesos y proyectos que generan innovación social. Y para eso, contamos con un amigo y experto en el tema, Raúl Oliván. Raúl es el fundador del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón y la persona detrás de los proyectos de Frena la Curva o La Colaboradora. Sin duda, se trata de uno de los grandes conectores de personas y de ideas en el ámbito de la innovación social en nuestro país. Junto a él, hablamos sobre comunicación y sobre cómo esta es un elemento crucial para impulsar el cambio cultural que necesitamos. Y, en definitiva, para construir un futuro mejor para todos y todas. Hola Raúl, bienvenido a Punto y Seguimos. Hola Pilar, es un placer estar aquí en este espacio con vosotros. Qué bien, oye. Bueno, empezaré diciendo que Raúl es una rara avis, es un trabajador público con una formación que combina dos mundos que no suelen darse la mano. Por un lado, es diplomado en trabajo social, pero para muchos será revelador saber que también está licenciado en publicidad y relaciones públicas. Creo que esto explica muchas cosas, Raúl. Cuéntanos por qué estas dos especialidades tan dispares. Fíjate, y si le metemos lo último que estudié, que es un máster de filosofía, ya la licuadora nos hace un cóctel improbable, ¿no? Bueno, pues en fin, yo era un activista social que en un momento de mi vida bastante joven, con 23 años, me hice funcionario público. Siempre me había interesado la comunicación, la difusión, la agitación y propaganda. En fin, me ha gustado mucho siempre desarrollar la creatividad y ligarla a esta idea de la comunicación. Siempre he pensado que las ideas son tan buenas como gente las conoce y las aplica, ¿no? Entonces una idea muy buena que solo conoces tú y que solo aplicas tú, pues es una idea como mínimo regular, ¿no? Y para que sean verdaderamente buenas, pues las ideas, los proyectos, las iniciativas, los discursos, los conceptos, pues tienen que difundirse, ¿no? Y bueno, creo que una de las señas de identidad de los trabajos que he podido hacer en las últimas 2 décadas es que siempre han sido proyectos muy comunicativos también, ¿no? Muy enfocados también a generar un relato y una narrativa, ¿no? Y lo social, bueno, pues me da ese bagaje, ese background, esa sensibilidad de, bueno, pues en fin, ese enfoque más antropológico, más sociológico, ¿no? Y ya te digo que hace ya unos años además estudié filosofía, con lo cual se me ha vuelto todo del revés en la cabeza. No tengo un itinerario muy poco doctoral. La gente que estudia normalmente intenta especializarse en algo. Yo durante 20 años he sido un generalista. Esto no me ha dado ningún tipo de valor añadido porque la gente quiere especialistas, pero a mis 43 esta gran panorámica que me he construido por la vía de la experiencia y por la vía de los estudios, pues creo que me está sirviendo porque estamos en un momento de altísima complejidad donde hace falta tener como una mirada muy ancha, ¿no? Y eso, pues ese trabajo social, esa publicidad y esa filosofía creo que me aporta un poquito. Oye, ¿cómo han influido para ti y para tu trayectoria en el ámbito de la innovación social los conocimientos y la sensibilidad que tienes hacia la comunicación? Estabas comentando ahora. ¿Qué papel ha jugado para ti? Y luego, ¿por qué crees que es importante unir ambos mundos?
Bueno, yo creo que innovación social es fundamentalmente construcción de comunidad, ¿no? Es de alguna forma, en fin, generar contractualidad social, construir pactos, ¿no? Que nos vaya a entender que nos va mejor juntos que por separado. Y entonces, pues eso a veces tiene forma de ONG o tiene forma de ayuntamiento, tiene forma de proyecto, tiene forma de política de juventud o, en fin, o del ámbito de la cultura, ¿no? Porque la innovación social es muy transversal. En ese sentido, la comunicación es la correa de transmisión necesaria para construir la comunidad, porque una comunidad, entre otras cosas, es un conjunto de personas, de organizaciones, de sistemas que adquieren un lenguaje común, incorporan una misión, un objetivo compartido y bueno, y crean lazos de confianza y relación entre ellos. Claro, en una sociedad global, digital y fundamentalmente comunicativa, el principal canal de interacción y de afianzamiento de esas relaciones, de esos vínculos, de esos enlaces es comunicativo, ¿no? Es pues hoy un podcast, mañana un email, pasa un me gusta en el Instagram o una newsletter, ¿no? O en fin, un WhatsApp. Por lo tanto, el aspecto comunicativo no es en absoluto solo esa parte en la que hacemos publicidad o propaganda de nuestro producto, de nuestro proyecto, de nuestra idea. Es que es parte intrínseca de la arquitectura central del proyecto que tú quieres desarrollar. Es decir, no hay innovación social sin comunicación, porque no hay innovación social sin comunidad. Y la comunidad necesita, el vehículo para formarse es la comunicación, ¿no? Así que vivimos, bueno, pues en fin, en ese sentido, en esferas completamente conectadas. Y bueno, y yo sí que es verdad que además de todo, y aquí mete la ecuación a mi mujer porque es artista y hace 10 años que estamos juntos, y entonces ya la licuadora de inspiraciones y de referencias, el cóctel es ya completamente disparatado. Me interesa también no solo la ética que subyace de los proyectos de innovación social, sino también la estética, ¿no? Porque creo que, bueno, en la medida de las posibilidades, si puedes hacer cosas bellas, si puedes hacer cosas que en fin, que generen empatía, que seduzcan, que interpelen emocionalmente, que generen sensibilidad, pues yo creo que las cosas funcionan mejor. Y bueno, y ahí podemos ver algunos proyectos, ¿no? En los que hemos construido no solo innovación social, sino también una narrativa bella, ¿no? Un marco conceptual, emocional y sensible, ¿no? Como por ejemplo La Colaboradora o con Gobierno Fácil, ¿no? En la que trabajamos con discapacitados o en fin, o lo hemos llevado incluso a cosas tan disruptivas como el logotipo del Hack Lab de la azucarera, que era el primer logotipo vivo del mundo. Para los que no se escuchen y no sepan de qué diablos estoy hablando, era una planta de remolacha que los usuarios podían dar de comer o ponerle música o darle agua y que eso alteraba una versión digital de ese logotipo que estaba en tiempo real y que tú podías ver en la pantalla, ¿no? Y entonces era una especie de logotipo Tamagotchi, ¿no? Y a mí me gustaba esa idea. Creo que en ese logotipo Tamagotchi que hice con Frago y con la gente de Academia de Inventores, porque evidentemente no, de esto de lo tecnológico no entiendo, está en fin, ese proyecto disparatado en la que metemos lo ético, lo estético, lo bello, lo innovador, ¿no? La comunidad y la comunicación. Sí, lo recuerdo bien. Además, justo te iba a preguntar un poco sobre esto, ¿no? Sobre los proyectos que has hecho en estos últimos años, que ya son unos cuantos, ¿no? Desde Fiona la Curva hasta La Colaboradora que hablabas, o incluso todos los proyectos que están dentro del Lab. Todos tienen como un fondo muy potente, pero al mismo tiempo también tienen una forma muy bella, ¿no? Que es justo lo que estabas comentando ahora y que es lo que consigue atraer a muchas personas que quizás habitualmente no estarían en los círculos de la administración pública. ¿Hay algún proyecto de los que estabas comentando que guardes con especial cariño, ¿no? Que tengas como más metido en el corazón? Bueno, yo creo que soy incapaz como buen padre de darle ese privilegio a uno de los proyectos porque me sabría mal por los demás. Pero por cogerte lo que subyace de la pregunta, por ejemplo, VisualGov, que es un proyecto de rendición de cuentas en tiempo real, cogemos algo tan abstracto, tan áspero, tan impersonal, tan frío como un plan de gobierno, básicamente los 156 objetivos que tiene que desarrollar un gobierno en 4 años y que tiene que ver con políticas, no es una cosa, en fin, que te la imaginas como un libro al que nadie va a acceder, que era un poco lo que había cuando yo llegué. Bueno, pues eso a través de VisualGov, una herramienta de visualización de datos que hace, bueno, pues intuitivo, visual, incluso atractivo, bonito, ¿no? Esta idea del gobierno. Y bueno, recuerdo el eslogan un poco que cuando lo lanzaba
a las redes, que era el gobierno como nunca lo habías visto, ¿no? Algo que es aparentemente pues es tan frío, tan tecnocrático, tan ajeno al ciudadano medio. De repente somos capaces de convertirlo, bueno, pues como una especie de plataforma visual, intuitiva, que permite chequear los objetivos, pero filtrarlos, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, en fin, es una primera piedra, pero ahí podemos avanzar muchísimo, ¿no? En cómo somos capaces de transformar los datos, la inflación de datos en la que vivimos, en cosas bellas y cosas útiles y cosas fáciles. Las tres cosas: bellas, útiles y fáciles, ¿no? Que creo que es la clave. Ahí, bueno, pues VisualGov me pareció un buen ejemplo para dar. Una parte importante del trabajo que habéis hecho estos últimos años en el Laboratorio Aragón Gobierno Abierto y previamente en Zaragoza Activa ha sido abrir los canales de comunicación y contar con un lenguaje como más cercano y más actual de lo que estamos acostumbrados en la administración pública. Nosotros desde La Mar de Gente hemos tenido una suerte enorme de formar parte de esta etapa tan bonita y de haberos ayudado a contarla en algunos momentos puntuales. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido particularmente en los últimos años ha sido la importancia de abrir las puertas y de narrar los proyectos desde una perspectiva constructiva. Sé que esto siempre ha sido un objetivo para ti, relatar los procesos para facilitar la inteligencia colectiva. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, mira, lo primero, merece la pena que rebobinemos, ¿no? Yo llevo 20 años de funcionario público y recuerdo que cuando llegué, bueno, en fin, tardó una semana en ir el ordenador, y entonces lo primero que tenías que pedir era por fax si te daban acceso o no a Internet. Y recuerdo que aquello me generó un conflicto con el servicio de informática que se convirtió ya en una crisis abierta cuando yo le pedí que teníamos que tener Twitter en los de mi equipo, ¿no? Y esto ha evolucionado muy rápido hasta el punto que en el año 2010, cuando inauguramos Zaragoza Activa, y yo me parece normal abrir una cuenta de Twitter, por supuesto no pedimos permiso, porque si hubiéramos pedido permiso nunca nos hubieran dejado, ¿no? Y entonces empezamos a contar en Twitter, bueno, con una voz humana, con un tono humano, lo que hacíamos, ¿no? Y aquello era disruptivo, porque hasta entonces había solo una cuenta del ayuntamiento que era como un robot, ¿no? Como si hablara una especie de algoritmo, ¿no? Hemos cortado la calle no sé cuántas, o mañana empiezan las fiestas del Pilar, ¿no? Y ahí empezamos a darle efectivamente una narrativa humana, ¿no? Y esa narrativa humana no solo es interesante porque te permite reducir la distancia que hay entre los ciudadanos y los gobiernos, entre los ciudadanos y las instituciones, que están hasta las narices de ese idioma que hablamos las administraciones, incomprensible, duro, ¿no? Muy elitista, muy técnico, y de repente, bueno, pues demostramos que se podía hablar el lenguaje común de la calle, que no había ningún inconveniente, ¿no? Yo siempre pensé que aquí operaba, primero, que la gente no querría arriesgar, pero también que había una lógica paternalista y un poco elitista de la administración, que ya le venía bien a alguno hablar en este lenguaje completamente críptico para seguir atesorando el poder y demostrarte, ¿no?, ciudadano administrado, público usuario, que el que sabe soy yo, ¿no? Bueno, esto lo hemos venido a desmontar poco a poco. Ahí citábamos antes el proyecto de gobierno fácil, pero bueno, vosotros nos habéis ayudado también en temas de comunicación por la colaboradora, ¿no? De repente, en el que pones el foco no en la institución, sino en las personas, ¿no? Y eso, bueno, pues en fin, inaugura un modo de conversar, un modo de comunicación que por otra parte es natural y que es consustancial a la idea de la red, ¿no? O sea, coger y llevar el gabinete de prensa de los años 90 al Twitter, como hacen muchas instituciones, es no haber entendido la sociedad de redes en la que estamos, ¿no? O sea, si vas a hacer la misma nota de prensa que hacías antes y se la mandabas a los periódicos, la vas a colgar en Twitter, eso no es estar en red, ¿no? Eso es simplemente una comunicación unidireccional que aprovecha las redes sociales, pero ahí está, ¿no? Tantas cuentas corporativas que tienen 2, 3, 4 me gustas como mucho, a pesar de que les siguen miles de personas, sencillamente porque no interesan, no emocionan, no conectan, ¿no? No sé si en la segunda parte de la pregunta me la puedes refrescar, Pilar, porque da un pequeño rodeo. Simplemente, ¿por qué es tan importante narrar todo esto para generar inteligencia colectiva? Sí, mira, esto tiene que ver con la idea de documentación y que es propia de la lógica de los laboratorios, ¿no? Un laboratorio, bueno, yo lo defino desde mi teoría de innovación hexagonal como un dispositivo que abre, que mezcla, que agiliza, que experimenta, colabora y digitaliza, ¿no? Pero claro, es fundamental
para generar pedagogía, para generar aprendizaje, que todo lo que tú has hecho, bueno, malo o regular, lo documentes. Y yo siempre he pensado que una forma de documentar, pues relativamente sencilla y tal, es contar prácticamente en directo lo que haces, ¿no? Sin entrar en el histrionismo de esta sociedad prácticamente pornográfica en la que se cuentan cosas personales. No, pero lo público que es público y que es colectivo, ¿no? De los proyectos, sí que es interesante, ¿no? Ir contándolo. Ahí está, por ejemplo, el blog que dejé en Voz Activa, que no sé cuántas entradas tendrá, pero seguro que, en fin, estará cerca de 1000. O el blog del Lab, ¿no? Donde cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? Y digo, mira, lo tenemos todo básicamente en el blog, que sería muy mejorable, lo podríamos organizar mejor y es un monstruo que, en fin, tú podrías alimentar, ¿no? Podríamos tener a 3 o 4 Pilar Valets y incluso harían falta más, ¿no? Porque eso es como infinito, ¿no? Pero bueno, cumples esa doble función, ¿no? Eres transparente, generas comunidad, generas engagement, pero al mismo tiempo documentas y generas trazabilidad y generas entregables y generas también irreversibilidad, ¿no? Porque, bueno, un proyecto se acaba porque se va diluyendo en el tiempo, pues acaba el presupuesto, pero queda ahí la documentación como un testigo para que otro coja, ¿no? Y pueda continuar la carrera, quizá en otra parte del mundo, que es un poco lo que nos hemos dedicado los últimos años, ¿no? En generar un impacto que desborda las fronteras, porque como lo estamos compartiendo todo, pues no sabemos, ¿no? Si ahora mismo en Ecuador alguien está, bueno, pues desarrollando una metodología o un proyecto bien parecido a nuestro porque lo vio en nuestro blog. Antes hablabas un poco de la dificultad que tienen las administraciones, ¿no? de traspasar ese lenguaje paternalista, incluso ya ha pasado muchos años del siglo XXI, ¿no? Ya estamos en el 23, en el año 2023 todavía seguimos viendo este lenguaje, ¿no? Y no solamente a nivel de lenguaje, sino que no hay buena comunicación en general en la administración pública. Y además apenas se destinan recursos ni económicos ni humanos para que esta competencia sea mejor, ¿no? Sobre todo porque sabemos que necesitamos generar un cambio cultural a gran escala y todavía nos sorprende que apenas se invierta en comunicación, ¿no? Que es una herramienta clave para generar estos cambios sociales. ¿Por qué crees que esto es así y cómo podemos hacer que sea una auténtica prioridad en las agendas de quienes toman las decisiones? Bueno, voy a lanzar una unpopular opinion porque entiendo que sobre todo nos escucharán gente, bueno, pues de tu sector, ¿no? Y con ciertas sensibilidades. Desde luego, si lo digo esto en la administración me corren a gorrazos. Yo creo que el problema es que hay una inflación de perfiles jurídico-administrativos copando los principales puestos de planificación y decisión en la administración y generándose a sí mismos, reproduciéndose a sí mismos como esporas. Porque claro, si los mismos públicos administrativos son los que definen las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público, pues ofertan más plazas de su perfil. Yo hace tiempo que desarrollé esta idea de los equipos hexagonales, que viene a ser, bueno, pues una evolución de los 6 vectores del hexágono de innovación hacia la idea de los roles, ¿no? Y uno de los roles es precisamente el comunicador, ¿no? Uno de los 6 roles, que no significa que necesitemos 100 periodistas, porque significa que incorporemos el rol de la comunicación y esas soft skills de empatía, de escucha activa, ¿no? De, en fin, lenguaje claro, storytelling, etcétera, en el conjunto de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, hace no mucho dije que 1 de cada 10 nuevos funcionarios tenía que ser un diseñador, pues vamos a decir que 1 de cada 15 tiene que ser un comunicador, ¿no? Comunicador en un sentido amplio de la palabra, periodistas, por supuesto, comunicadores, expertos también en medios audiovisuales, ¿no? Es fundamental, pero es que además tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido es que sigamos haciendo perfiles jurídico-administrativos cuando sabemos que además esto progresivamente va a ser sustituido por procesos digitales, ¿no? Pero sí que necesitamos gente que sea capaz de transformar todo ese conjunto de datos, de información en productos ordenados, claros, fáciles, útiles y bellos, ¿no? Y eso es fundamentalmente comunicación, evidentemente otras habilidades que tienen que ver más con el ámbito digital, ¿no? Así que bueno, en fin, lo tenemos mal porque estos jurídicos administrativos pues están ahí copando demasiado poder, ¿no? Pero hacen falta filósofos, hace falta artistas, hace falta comunicadores, hace falta diseñadores, hace falta conectores, ¿no? Y hace falta también, bueno, pues en fin, activadores, ¿no? ¿Y cómo podemos sobrepasar este reto, ¿no? O sea, tú que estás dentro de la administración, ¿ves brotes verdes o seguimos estando lejos? Yo creo que básicamente es por un desconocimiento, ¿no?
o por quizás no considerarlo tan importante, pero claro, esto ya va pasando el tiempo y lo que se invierte en comunicación en el sector privado para otras causas que no son sociales es enorme, ¿no? Son unas cantidades enormes. En cambio, en lo público, ¿no? En generar campañas de concienciación, de sensibilización y generar nuevos hábitos. Sí, porque además el ámbito de la comunicación está muy ligado siempre al poder político y la estructura del gabinete es una estructura que no ha cambiado prácticamente en los últimos 50 años, 40 años, y por lo tanto, además, si tú piensas en comunicación, pues en fin, encima va a tener mala fama porque va a parecer que estás invirtiendo en gabineterismo, ¿no? Para entender. Y no, esto tiene que ir mucho más allá. Pero veo brotes verdes. Veo brotes verdes en primer lugar porque creo que progresivamente estamos formando y dándole herramientas y la gente está entendiendo que tiene que incorporar la comunicación a sus trabajos. Creo también que estos decisores, bueno, pues poco a poco algunos se nos jubila y algunos van entrando en razón y se están dando cuenta pues que cada vez es más interesante, bueno, pues en fin, reclutar estos perfiles, ¿no? Personas con estas habilidades. Yo creo que ahí tenemos que ser optimistas. Yo que sé, mira, Pilar, hace 10 años que me inventé con mi amigo Javi Fernández la colaboradora, ¿no? Y empezamos a hablar de codiseño. Y la gente nos miraba medio raro, pero se pensaba que esto de codiseño era porque éramos de Zaragoza, ¿no? De co, que nos decimos aquí co, ¿no? Y tal. Y ahora el codiseño, hombre, no te voy a decir que es mainstream, pero que es un concepto que maneja perfectamente el 10% de los empleados públicos en España, que lo ves presente en muchos pliegos de contratación, que ha inoculado código y que está presente en muchos procesos, y eso está ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues en fin, a veces a corto plazo no vemos el impacto que tienen los proyectos, pero sin duda alguna estamos transformando. Yo siempre digo que además la vanguardia conceptual, que a veces puede sonar un poco yoya, a veces incluso elitista, ¿no? Porque más de una vez algún amigo desde el Caribe me ha dicho, oye, es que no entiendo nada de lo que dices, porque, bueno, pues yo también juego, ¿no? A generar esa vanguardia conceptual para nombrar un mundo que no existe, te tienes que inventar unas palabras que inauguran ese mundo que no existe para prefigurarlo, un poco como 100 años de soledad, ¿no? Que señalaban las cosas con el dedo porque todavía no tenían nombre, ¿no? Pues esto es un poco la idea, ¿no? Como, en fin, hay que inventarse estos conceptos para inventar ese mundo nuevo. Y luego, poco a poco, ir aterrizándolo con ejemplos reales, con impacto real, y documentándolo, como decíamos antes, para que se difunda. Así que soy optimista. Los próximos 10 años... espero que no tardemos otros 10 años, ¿no? en introducir más comunicación en la administración pública. No, pero bueno, imagínate, por ejemplo, este tema de los laboratorios de innovación, que también era una cosa como muy marciana, y ahora hay cientos de labs, ¿no? Muchas veces simplemente es que hacen lo mismo, pero le ponen lab. Pero bueno, incluso eso está bien, porque como mínimo significa que quieren parecerse a algo, ¿no? Y en ese parecerse a algo, al final, pues verdaderamente haces que modificas un poco tu hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, al margen de eso también están sucediendo cosas muy interesantes y te decía que dentro de 10 años no que tengamos que esperar, ¿no? Pero que si dentro de 10 años volvemos a hacer un podcast, vamos a poder poner un montón de ejemplos, ¿no? De cosas que hoy nos parecían todavía, bueno, pues muy disruptivas, muy marginales y que de repente han calado, ¿no? Hay, por ejemplo, comunicación clara, lenguaje fácil, también eran conceptos que hace 2 o 3 años, 4, cuando empezamos a desarrollarlos, bueno, pues eran de muy poquitos y estoy convencido que esto en 3 o 4 años está instalado en las agendas de transformación de todos los gobiernos, ¿no? Oye, lo de los 10 años del podcast, espero que sean menos, lo que tardemos en grabar otro. Bueno. Bueno, para terminar, he estado pensando últimamente en superpoderes. La comunicación es un superpoder en sí mismo, porque quien lo tiene y lo utiliza bien es capaz de influir sobre los demás y además es un superpoder que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y como teníamos esta entrevista, he estado pensando en el superpoder que tú tienes, no solo de comunicar, sino de inspirarnos a los demás, porque eres capaz de visualizar ideas y hacerlas realidad con el apoyo de muchos y esto es una inspiración, al menos para mí lo es. Si tú pensaras en un superpoder que te gustaría tener, ¿cuál sería? Mira, mi amigo el Chino, que se llama el Chino, va todo junto del Chino, ¿no? Y sabe mucho de cómics y de superhéroes y tal. Una vez me contó que básicamente los humanos se dividen en 2, ¿no? Los que quieren ser invisibles y los que quieren volar.
y que los que quieren ser invisibles para hacer putadas, para hacer el mal, para hacer cosas chungas y que no te vean, no, robar un banco o en fin, o colarte en casa de no sé quién. Y volar, sin embargo, bueno, pues en fin, está un poco más indefectiblemente unido a hacer cosas que sean visibles, que sean patentes, que se comuniquen, ¿no? Que sean evidentes y por lo tanto está ligado al bien. Así que me pido volar porque quiero pensar que estoy en el lado del bien. Qué bien. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por compartir todo este saber con nosotras. Estoy segura de que visibilizar experiencias como la tuya nos ayudará a poner la comunicación en el lugar que le corresponde, que es en el corazón del cambio social. Para todos aquellos que queráis conocer mejor el trabajo que hacemos en La Mar de Gente, os invito a visitar nuestra página web www.lamardegente.net y a seguirnos en redes sociales. Gracias por escucharnos y nos vemos en unas semanas con el próximo episodio de Punto y Seguimos. O seguimos y punto.